Bueno, Guillermo, gracias por esperarnos. Estamos con Guillermo Poch, él es especialista, tributarista, y hay mucho para hablar, ¿no? Y mucha información que tenemos para compartir también. Bueno, por lo pronto porque hoy a la tarde se firmaría el nuevo consenso fiscal con las provincias. ¿Y querés ver todos los impuestos que se vienen? A ver, dale. No lo vas a querer ver, pero yo te lo voy a mostrar. Mirá, bueno, obviamente impuesto a la herencia, este fue uno de los que más ruido hizo en las últimas horas. Se habilitan subas de ingresos brutos, que uno dice, pero ingresos brutos sí, uno lo paga indirectamente en todo. Ingresos brutos ya después nos va a estar explicando Guillermo. El impuesto inmobiliario, atentos, porque también aumenta en la mayoría de las provincias. El impuesto automotor se establece un mínimo del 2%, también va a aumentar. Y el impuesto a los sellos, acá según la operación, va a ir entre el 2% y el 3,5% de la transacción. Pero todos estos impuestos nos van a pegar de lleno a todo, ¿no, Guillermo? Así es, el consenso fiscal de alguna manera trae un aumento importante en materia de impuestos en general. La novedad de algo que se venía hablando de impuesto a la herencia, que en definitiva lo que va a terminar haciendo es que uno termina pagando 3 veces sobre el mismo ingreso, que sería 1 cuando uno paga impuesto a las ganancias, 2 después bienes personales y la tercera cuando se produce esa transferencia a título gratuito, con lo cual va a ser uno de los pocos países que van a tener 3 imposiciones. Es algo que en el mundo no sucede, de que se someta al patrimonio y a la herencia de manera así escalonada. ¿Qué es eso? Contanos bien el impuesto a la herencia. ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué es? Mira, Fernando, el impuesto a la herencia se aplica en países como Estados Unidos, España. Tiene la particularidad o la situación de que desde un punto de vista puede resultar equitativo, ¿sí? Porque redistribuye riqueza. El problema es que en Argentina vos con anterioridad ya estás aplicando un impuesto al patrimonio, con lo cual ahí se convertiría en lesivo en definitiva, porque uno lo que tendría que pensar es que no se pague el impuesto al patrimonio, esto que tanto venimos hablando, de impuestos sobre los bienes personales, para así tal vez poder someter en el momento de que se produce el fallecimiento de un sujeto. Ahora, Guillermo, ya existe este impuesto a la herencia en algunas provincias. Caso de la provincia de Buenos Aires, ¿funciona, no funciona? En principio, ¿de cuánto es el impuesto a la herencia en la provincia de Buenos Aires que uno supone se replicará en el resto de las provincias? Mirá, el impuesto a la herencia funciona, como vos bien decís, Florencia, tiene una alícuota escalonada y dependiendo también del grado de parentesco. Pero acá hay que tener en cuenta que no solo lo pagan las personas, sino también en muchos casos las empresas. O sea, es un impuesto que quedó redactado de una manera tal que cualquier sujeto que recibe un bien a título gratuito termina pagando. Entonces, en ciertas situaciones, una empresa, supongamos que está en una situación de crisis y alguien le condona una deuda, termina pagándolo. ¿El impuesto a la herencia? El impuesto a la herencia, que en los hechos se llama impuesto a la transmisión gratuita de bienes, pero como te comentaba, de la forma que quedó redactado, las empresas también pueden terminar pagando un impuesto a la herencia. Y esto puede ser retroactivo, por ejemplo, en aquellas provincias donde una persona fue y ya hizo la transferencia en vida de bienes a sus hijos, ¿viste? ¿Tiene la misma potestad o la idea es que sea a partir de ahora, cada vez que vos hagas una transferencia a título gratuito, tengas que empezar a pagar? El impuesto tendría que quedar redactado para que sea a futuro, que no tenga efectos retroactivos. Podría llegar a suceder de que alguna provincia lo quiera cobrar de manera retroactiva, sería objetable desde un punto de vista tributario y uno podría plantear de alguna manera, o sea, plantear un litigio en ese sentido. Es de esperar que, entiendo que lo van a hacer de enero del año que viene en adelante, pero hoy en día en provincia de Buenos Aires se está aplicando y en muchas situaciones, si hay una donación de padre a hijo y se superan determinados montos, hay que pagar este impuesto que en general se llama impuesto a la herencia. ¿Bienes personales cómo queda finalmente si se aprueba mañana? Digamos, ¿afecta a menos gente, a más gente, a menos gente pero con más alícuota? ¿Cómo es? Mirá, según datos oficiales, se estarían beneficiando 500.000 personas a partir del incremento del mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos. A su vez, se incrementa el mínimo de no grabado en la casa habitación de 18, pasaría a 3 millones.
pero aquellas personas que tienen patrimonios superiores a 100 millones empezarían a pagar una alícuota de 1.5% para incrementarse al 1.75% cuando es más de 300 millones de pesos. Según los datos, se verían perjudicados 16.000 personas y, como te comentaba, 500.000 personas se verían beneficiadas. Creo que lo único bueno de esta ley, finalmente, Guillermo, es que incorpora la actualización por inflación de los mínimos no imponibles, ¿no? Sí, esto fue algo que en definitiva es algo que veníamos reclamando desde la profesión, que es que estos montos fijos y las alícuotas se incrementen conforme se incrementa o hay inflación. Entonces es algo interesante. También habría que pensar no solo de corregir los impuestos, sino también tratar de evitar la inflación, porque en definitiva termina perjudicando, porque si después el índice de inflación no respeta, o no corrige o no está bien medido, tiene perjuicios fiscales a nivel de la gente. Claro. Puede ser esto, perdona, acá creo que es un análisis más político que económico. Puede ser que con esta decisión, este consenso fiscal, lo que busca el gobierno nacional es decirle a las provincias: ojo que yo el año que viene no te voy a mandar tanto dinero, así que fíjate cómo haces vos para obtenerlo. De alguna manera es darle, como vos bien decís, es mayor recaudación a las provincias. Lo llamativo es que parecería ser que el consenso fiscal es un sub y baja. Va subiendo, hubo varios consensos, entre los cuales en el último que nosotros tenemos, así que lo conocemos todos, es el de Macri, en el cual se intentaba bajar la carga tributaria de las empresas, ahora subimos. O sea, hubo varios a lo largo del tiempo y es un sub y baja. En algunos subimos y en otros bajamos la carga tributaria. Claro. Ahora te vuelvo al tema del impuesto hasta la herencia que van a imponer en distintas provincias. Muchos, vos decías recién, dicen, bueno, pero va a haber alguien que va a plantear la inconstitucionalidad porque ya se está pagando por bienes personales, que es lo mismo o que se duplica. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires no pasó, o hay planteos de inconstitucionalidad a la espera de ser resueltos por la justicia. Siempre, Florencia, está en la posibilidad de que cuando vos sentís lesionado tu patrimonio, tener la vía judicial para interponerlo. Acá lo que hay que tener en cuenta es cómo van a quedar redactados el impuesto a la herencia en cada una de las jurisdicciones. Acá hay que tener presente que no es una legislación nacional, sino que cada provincia podría redactar un impuesto sometiendo a gravamen a la transferencia gratuita de bienes de maneras diferentes. Si alguien fue hacia una provincia que quisiera gravar en retroactivo, ahí sí estaría abierta la potestad judicial para ir y reclamar que no se cobre de manera retroactiva. Guillermo, ¿cuáles son las provincias que más carga impositiva tienen sobre sus habitantes? Mira, ¿sabés? Te pregunto, no sé si lo tenés claro. A ver, en líneas generales sucede de que hay 5 provincias que son las provincias centrales: Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que muchas veces cuando estas provincias suben las alícuotas, después el resto de las jurisdicciones de alguna manera acompañan ese incremento. Entonces, en líneas generales, las provincias centrales, como puede ser Provincia de Buenos Aires, se incrementan las alícuotas, el resto lo hace, con lo cual muchas veces las provincias grandes, principalmente Provincia de Buenos Aires, es una provincia que tiene una carga a veces más elevada que el resto. Claro. Ahora, Guillermo, en el caso de ganancias, porque también el proyecto que se aprobaría mañana en el Senado tiene un articulito con respecto a ganancias. Eso fue un agregado de último momento, que está vinculado con la reforma que propuso en su momento, a principio de este año Massa, que era con la no gravabilidad de los salarios hasta determinada suma. Acuérdense que cuando se hablaban de los 150.000 pesos, era este proyecto del que estamos comentando. Ahora lo que le permite de nuevo es al Poder Ejecutivo fijar ese monto mínimo que no resultaría gravado del impuesto a las ganancias. Ok, o sea, discrecional, se va a determinar de forma discrecional, no por un mecanismo de ajuste. Tal cual, es como decís, Florencia. Acá lo que se le permite es al gobierno ajustar conforme le convenga desde un punto de vista estadístico y también desde un punto de vista político. O sea, hay que entender que un gran componente de los impuestos hay una faz política detrás de eso. Bien. Guillermo, te mandamos un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias por la visita. Guillermo Poch.